la isla de Chagos, que es una isla perteneciente a Mauricio hoy en día, que ha estado en disputa con Reino Unido a lo largo de muchos años. Esta isla, a fines de los 60, se expulsaron totalmente a los nativos de esta isla, lo cual llevó a que se instale en la isla Diego García, que es una parte del archipiélago, una base militar estadounidense, lo que muchos han comparado con las Islas Malvinas, afirmando que puede plantar un precedente histórico para la resolución de nuestras islas. ¿Qué opina Facundo de este tema? Bueno, mira, acá de Argentina se celebró. Ahora, la pregunta es esa, ¿no? Si sienta un precedente para la Argentina en la cuestión de las Islas Malvinas. ¿Sí? Hay cuestiones en las que sí, pero también es necesario entender que son situaciones muy diferentes. Por un lado, sí, ambos, tanto Malvinas como Chagos, se inscriben en este proceso de descolonización. Las Naciones Unidas así lo han reconocido, como bien decía, bueno, en la resolución 2065 de Naciones Unidas se habla el tema Malvinas, y en la resolución 2066 de la Asamblea General se habla la cuestión de las Islas de Chagos, ¿sí? Una detrás de otra. Mirá vos. Nuestras cuestiones están vinculadas históricamente desde ese momento. Y ahora, Chagos se ha logrado resolver, pero porque los chagosianos reclamaban lo que era su principio de autodeterminación, es decir, bueno, nosotros fuimos expulsados de las islas de Chagos, queremos retornar a esas islas. Digo que expulsados porque ellos estuvieron desde 1968 en Mauricio, ¿sí? Reclamando su autodeterminación, y Naciones Unidas reconoció a partir del Tribunal Internacional de Justicia que en efecto se había dado un proceso de descolonización en Mauricio, pero que este había sido incompleto e ilegal. Incompleto porque faltaban las islas de Chagos, e ilegal por la expulsión que se dio de la población de origen de esas islas hacia Mauricio, ¿sí? Con el fin de instalar la base militar que decías vos, que es propiedad conjunta entre el Reino Unido y Estados Unidos, que vale aclarar y vale agregar, es una de las bases militares más grandes del mundo, ¿sí? Pretende hacer el Reino Unido con sostener su dominio. Tiene que ver más que nada en el marco, ¿sí? de la competencia estratégica que están teniendo tanto China y Estados Unidos por el control de estos espacios marítimos por el cual atraviesa la gran mayoría del comercio internacional. Es importante entender, ¿sí? que el mantenimiento de la seguridad de una ruta marítima comercial es de vital interés para garantizar la influencia en materia de política internacional. Por esta razón es que el Reino Unido y Estados Unidos no van a dejar que Diego García se ceda a la soberanía de China o de cualquier otro estado, ¿sí? Ya ha pasado incluso con anterioridad que el Reino Unido abandonó ciertas bases militares y otros actores pretendiesen hacerse con el control de las instalaciones que habían quedado ahí una vez que fueron abandonadas, ¿sí? Los chagosianos reclaman su principio de autodeterminación, es oído por la Corte Internacional de Justicia y les dan la razón, ¿sí? Ahora, el tema Malvinas es diferente, porque Malvinas, cuando la separan de Argentina, Argentina ya era un estado independiente, ¿sí? Y Argentina, desde el momento que se independiza, que se libera de España en 1810-1816, invoca lo que es el principio de utis possidetis iuris, que es un principio de derecho romano que establece todo lo que tenías, tendrás. Básicamente es decir, bueno, todo lo que era de España ahora es mío, ¿sí? Es parte de mi territorio. Y en ese sentido las Islas Malvinas eran administradas por la corona española. Pasaban entonces, teórica y prácticamente, a estar bajo el mando ahora de las Provincias Unidas del Río de la Plata, actualmente Argentina. ¿Dónde está acá? Bueno, la diferencia es que mientras que Mauricio reclamaba lo que es el principio de autodeterminación como base legal para sostener el reclamo, Argentina no lo hace desde ese punto de vista, porque la población argentina que estuvo en Malvinas hasta el 33 fue expulsada también y enviada a Montevideo y luego a Buenos Aires, ¿sí? ¿Que eran pueblos originarios o civiles? No, eran pueblos que se fueron instalando. Malvinas no tiene pueblos originarios. Fueron pueblos que se fueron instalando y entre ellos eran españoles los primeros. La gran colonia que se instala ahí primeramente es española y luego pasa a ser criolla / después argentina, ¿sí? Pero no, Argentina legalmente sostiene el reclamo desde el punto de vista del principio de derecho general, que es el de integridad territorial e independencia política, ¿sí? Se considera que Argentina fue fragmentada y que es necesario que ese fragmento que se separó regrese a la soberanía nacional.
Ahí tenemos esa diferencia, ¿sí? ¿Quiénes invocan acá el principio de autodeterminación y mal invocado? Bueno, los isleños. Los isleños que actualmente, bueno, están mal denominados como kelpers, ¿sí? Ellos son los que están sosteniendo esto de, bueno, nosotros queremos autogobernarnos. La cuestión es que ellos no pueden plantear eso de forma creíble porque son una población implantada, ¿sí? Es como que el día de mañana, a ejemplos prácticos, venga una comunidad, no sé, de Paraguay, se instale en Formosa y diga que a partir de esa situación, bueno, ellos quieren el autodeterminación y quieren que ese pueblo que han instalado en Formosa se separe de Argentina. No es así, no se puede hacer así. Argentina puede seguir los mismos pasos en la Asamblea General de Naciones Unidas de solicitar que el Tribunal Internacional de Justicia intervenga al menos con una consulta no vinculante. Eso sí se podría hacer. Ahora, lo que sí se ha hablado es que, bueno, ¿por qué Argentina no lo hace? ¿Por qué Argentina se mantiene en esto de, bueno, quiero negociar directamente con el Reino Unido sin poner siquiera la opinión no vinculante de un tercero, que en este caso es el tribunal? Bueno, porque se alega que Argentina acá se arriesga a un fallo que pueda ser desfavorable o que implique hacer concesiones, ¿sí? La política argentina desde incluso antes de la guerra de Malvinas se ha basado en la soberanía es completa o no lo es, ¿sí? Y en ese sentido no se plantean hacer concesiones al Reino Unido. Y bueno, ahí es una cuestión que Argentina va a tener que debatir primero internamente. Bueno, si yo me quiero sentar a negociar con el Reino Unido, efectivamente voy a tener que hacer algunas concesiones para que la otra parte también quiera sentarse a negociar. En eso se basan las negociaciones, ¿sí? Yo me siento con mi interés, pero tengo algunas cuestiones que no son parte de ese interés y que pueden llegar a ser negociables. Es importante entender que en toda negociación existe una diferencia entre el llamado interés y tu posición, ¿sí? El interés es aquello que te está moviendo a vos. Y la posición es básicamente ese lugar en el cual vos te ubicaste a partir de ese interés. El interés no es negociable. El interés es básicamente lo que vos sí o sí tenés que salvar. La posición sí, la posición se puede llegar a cambiar. Con esto no estoy diciendo que hagamos una concesión similar a lo que hizo Chagos, ¿sí? De ceder, bueno, la base militar que se queda ahí por 99 años. No estoy diciendo que la base Monte Agradable sí o sí tenga que permanecer. Aunque hay una propuesta, ¿no?, de algunos politólogos. Hay una propuesta de algunos politólogos, como Carlos Malamud, que bueno, es interesante, es debatible. Yo particularmente no estaría muy feliz con esa opción, pero bueno, si eso implica que en algún momento la soberanía pueda ser efectivamente argentina y esa base militar pueda pasar a manos argentinas, es cuestión de charlarlo y evaluar posibilidades con todo el arco político, ¿no? Es algo que todo el arco político va a tener que sentarse a discutir, primero dentro de Cancillería y luego de los partidos políticos en sí. Exacto. Es necesario que Argentina se ponga de acuerdo y siente a ver cuáles son los caminos que podemos explorar para recuperar las islas. Ya estuvo demostrado que el camino bélico no lo fue y no lo es, ¿sí? Pero tampoco es el camino, cerrarnos en lo meramente discursivo y dejar que nuestras fuerzas armadas se debiliten al punto de ser casi inexistentes, ¿sí? Es importante que Argentina aprenda del caso de Chagos, tanto desde el punto de vista diplomático, como bien decía, de encararlo por la Asamblea General, pero así también desde el punto de vista de, Chagos logra su reintegración a Mauricio, sin necesidad de que Mauricio tenga fuerzas armadas equivalentes a lo que tiene China, por ejemplo. Porque por mucho tiempo se decía, Hong Kong regresa a China por, obviamente, la cantidad abismal que tienen los chinos en población. Se robaron a los británicos. Exacto, por poder económico y ahora, en ese entonces no, pero ahora sí militar, ¿sí? Pero Mauricio no tiene ese poder militar, no tiene ese poder económico ni político. Argentina tiene entonces que aprender de ambos casos y establecer una opción que sea verdaderamente para nosotros. Yo esto ya lo he dicho en el programa anterior, Argentina tiene que tener fuerzas armadas, tiene que tener una inversión importante en el sector de la defensa, ¿sí? De la vigilación de nuestros espacios marítimos, aéreos y terrestres, con la posibilidad de así decir, el día de mañana ustedes los británicos pueden irse de las islas y yo les garantizo la defensa de las mismas. Yo paso a ser un garante de esa seguridad de ustedes e incluso, ¿por qué no?, favorezco la logística de las bases antárticas que tiene el Reino Unido. Claro, que ese es el interés mayor, ¿no? Quizás. Exactamente, y que es lo que va a evitar que el día de hoy los británicos quieran irse. Eso está evitando que se quieran ir. Los recursos hídricos de los cuales se abastecen
la potencialidad económica y científica que tiene la Antártida, como así también los hidrocarburos en el Atlántico Sur. Así que Argentina sí tiene muchos desafíos en ese sentido, desafíos que tiene que afrontar desde el punto de vista de la práctica, ¿sí? Más allá de lo discursivo, porque como que se ha caído en esto, ¿no? De que Argentina en los últimos años sí ha hecho mucho uso de Malvinas en lo discursivo, pero no lo ha hecho en lo práctico, no ha ido a la realidad a defender a las Islas Malvinas o no ha planteado opciones serias para recuperarla. Mauricio lo hizo, China lo hizo en Hong Kong. Bueno, Argentina ahora necesita esas opciones serias, necesita emprender un camino que diga, bueno, vamos directamente a recuperar esa soberanía. Tenemos que hacerlo, ya está establecido en nuestra Constitución, por la vía pacífica, por la vía de la resolución del respeto a los derechos internacionales, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el camino? Esa va a ser la gran pregunta. ¿Cuál es el camino y qué estamos dispuestos a ceder en ese bien mayor que es recuperar la soberanía? Decía Carlos Malamud que si en el 82 quizás no emprendíamos esa guerra, hoy en día estaríamos siguiendo el mismo camino que Chagos. Exactamente. Aparte porque lamentablemente la guerra, ¿sí? Hay dos puntos que hay que salvar. Uno, la victoria militar no otorga derechos. El hecho de que nosotros hubiéramos podido ganar la guerra no nos iba a garantizar que el día de mañana la comunidad internacional nos reconociese como soberanos. Claro. De hecho, al contrario, nos podría haber hecho como bien se dijo en ese momento en el 82, que éramos un país agresor y que estábamos subyugando a una población que estaba ahí instalada. Podría haber sido un buen pie para que ellos obtengan la independencia, ¿sí? Exacto. Y segundo punto ahí tiene que ver con esto, ¿no? De la base militar que se instaló ahí, que es la que actualmente conocemos como la base de Monte Agradable, tiene el gran tamaño en cuanto a extensión y capacidad militar a raíz de la guerra. Porque antes de eso eran nada más que un pequeño guarnición de soldados los que estaban allí instalados. Si Argentina no hubiera intentado recuperar las islas a partir de esa invasión militar, esa pequeña guarnición seguiría estando ahí. Y sería más fácil de sacar que lo que es ahora intentar sacar esa base militar, que es una base, digámoslo, una base de la OTAN, hecha y derecha, ¿sí? Que está, si se quiere, al nivel de lo que es la isla de Diego García, la base de Diego García. Hay varias resoluciones que siguen apoyando a la Argentina en ese sentido. Y bueno, desde el punto de vista de los apoyos diplomáticos, políticos individualmente que se haya logrado, de hecho se amplió, ¿sí? Antes de la guerra no habían tantos apoyos como hubo después. Argentina sí está floja de papeles, pero yo creo que viene más por el hecho de la guerra, ¿sí? Claro. Viene más que nada por el hecho de las consecuencias que tuvo políticamente hablando la guerra de Malvinas y no tanto de demostrar, bueno, qué es lo que está pasando ahora con nuestro reclamo, ¿sí? Porque ahora quizás lo que el tribunal podría llegar a fallar, no en contra de Argentina, pero sí en contra de esa posición dura de nuestro país, es el hecho de que, bueno, se va a tener que respetar muchas cuestiones que están vinculadas a los isleños. Claro. Y que seguramente van a tener que ser con su modo de vida, ¿sí? Quizás el tribunal pueda llegar a fallar que Argentina tiene que avanzar hacia una situación similar a lo que pasó con Hong Kong, ¿sí? Que es respetar toda la dinámica interna que tienen los isleños en esas islas precisamente. Sí, yo creo que Argentina podría llegar a elevar el caso al tribunal, ya que podríamos estar beneficiados en cierto sentido, pero como les digo, es necesario que Argentina esté dispuesta a hacer concesiones. Concesiones que, a ver, no quiero que se malinterpreten en el sentido de decir, bueno, Facundo Gali es un cipayo que quiere entregar parte de las islas o quiere entregar una isla y la otra no. No voy en ese sentido. Sino voy en el sentido de que, a ver, hay un ejemplo que es básico en todas negociaciones, que es el ejemplo de los dos hermanos que pelean por una herencia familiar de naranjas. No sé si la conocían. No, Sí, de la naranja. yo no. ¿La conocían? Sí. Bueno, es el caso de dos hermanos, que es un ejemplo seguramente teórico que se plantea, pero que tiene fines prácticos. Que es esto de, bueno, dos hermanos, ¿sí? Están discutiendo la herencia familiar, que es una docena de naranjas. Un poco mal esa herencia, pero bueno, viene bien. Porque ambos la quieren. Y a simple vista parece que no hay forma de solucionar ese conflicto, ¿sí? Ambos hermanos quieren la naranja y quieren las 12 naranjas para ellos. En este caso, bueno, las 12 naranjas son las Islas Malvinas, ¿sí? Ahora, un hermano, hay que ver los intereses. Por esto yo les hablaba que es importante indagar en los intereses de cada uno, ¿sí? Porque uno de esos hermanos quiere esas naranjas para hacer jugo, mientras que el otro hermano lo que busca es hacer mermelada. Bien, ¿dónde se puede solucionar entonces este conflicto? Bueno, en que precisamente se le puede dar
a uno de los hermanos la naranja para que las exprima y saque el jugo que quiere, mientras que luego esa cáscara que sobre puede dársele al otro hermano para que de esa cáscara haga la mermelada. ¿Sí? El interés de ambos se salva y no es necesario ir a ningún tipo de conflicto directo. Exactamente. Eso es algo que, bueno, nosotros tenemos que entender como argentinos, y van a tener que entender también los británicos, que nuestra posición hoy en día parece que no es fácil de solucionar, pero que nuestros intereses sí. Nuestros intereses pueden llegar a ser complementarios. Y en ese sentido podemos avanzar hacia una solución que salvaguarde los intereses de ambos. Nada más que hay que explorar, bueno, dónde va a estar el jugo, dónde va a estar la mermelada, ¿sí? Que cada parte pueda llegar a sacar.